la policy science, como se le conoce, surge justamente después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente década del 50 comienza a aparecer. Y el problema particularmente es el mismo que plantea la utopía de la comunicación, es cómo tomar decisiones racionales y cómo hacer para que esas decisiones racionales permitan resolver los problemas que se presentan de una manera planificada. Entonces, para llegar al punto en el que se formula la teoría o surge el campo de la política pública, que no es igual a las ciencias políticas, ¿no?, que aparece a principios del siglo XX, hay que entender que hay dos elementos que se intersectan. El primero es la decisión racional, que es el mismo problema de la utopía de la comunicación, y el segundo es la planificación, que es un problema que ya venía apareciendo antes y que también lo vimos en otro contexto, justamente el contexto de la llamada crisis del 30. De hecho, ese tema de la crisis del 30 yo suelo abordarlo también en este curso normalmente, porque permite observar cómo se pasa de un gobierno muy reducido o de una racionalidad gubernamental muy reducida, que poco actúa en lo social, a una racionalidad gubernamental que introduce la planificación como herramienta de despliegue de la toma de decisiones. Entonces, cuando uno ubica la línea de toma de decisiones que aparece después del 30, que ya había surgido, como también les pude mostrar, en la Unión Soviética y en Alemania, pero que aparece pues ya después en Europa y en Norteamérica. Y el siguiente punto de encuentro son esos dos elementos que se entrecruzan. El contexto posguerra, que es el tema de la necesidad de tomar decisiones racionales en términos gubernamentales. Entonces eso es lo que da lugar a la política pública. Y por eso es que la política pública surge más en un campo de expertos. O sea, quienes van a tomar las decisiones para resolver los problemas públicos son expertos que tienen pues el conocimiento técnico para poder calcular. Básicamente se trata de cálculos. eh, Tanto los elementos propios del diagnóstico y la identificación del problema, como las proyecciones hacia las mejores soluciones. Entonces las mejores soluciones dependerán efectivamente de ese cálculo racional. Y ese cálculo racional está basado en un criterio, que es el mismo criterio incluso que hemos venido analizando, porque es que esto tampoco está separado, digamos, el mismo criterio de la racionalidad gubernamental, que es lograr solucionar el problema al menor costo posible. Es un criterio eficientista, evidentemente. Entonces, la toma de decisión racional de la política pública, digamos, nos pondría ante un panorama. ¿Cuál es la mejor decisión frente a un problema? La mejor decisión es la que solucione el problema al menor costo. Esa racionalidad va a estar presente desde el principio en la configuración del campo de las políticas públicas. Primer punto, pues, como importante aclarar. Entonces, pues todo esto se trata, en un principio, de una toma de decisión. Y en esa lógica de la toma de decisión, pues van a aparecer distintas enfoques sobre cómo se toma una decisión, si una decisión es racional, si esa racionalidad es limitada, si hay unos intereses económicos que intervienen en la toma de la decisión. Ese es como, digamos, parte de lo que serían esos primeros debates relacionados con la política pública. Entonces, lo primero, evidentemente, que dice André Noé Roth es hay que identificar el problema. Y esto pues no se lo inventa ni él, ni se lo inventa la política pública, sino que en realidad hace parte de esa misma racionalidad cognitiva asociada a la utopía cibernética, de hecho. Porque bajo el principio de la lógica cibernética y también de las teorías cognitivas, que son muy simultáneas, o de hecho las cognitivas surgen gracias a la cibernética, pues lo primero que se hace siempre para poder lograr desarrollar una acción racional es identificar un problema. Si uno identifica un problema, ya tiene pues un avance considerable, incluso en las vías para su resolución, porque en ocasiones creemos que sabemos cuál es el problema, pero no. Para poder realmente ubicar el problema, hay que diseñar una serie de estrategias que permitan tener muy claro cuál es el problema, cuáles son sus causas, cuáles son los efectos que tiene, cuáles son los actores involucrados y qué recursos se requieren para poder resolverlo. Entonces, cuando se identifica un problema, pues lo primero que tiene que ocurrir en términos de la política pública es que ese problema haga parte de una agenda política, porque si el problema, digamos, la comunidad sabe cuál es el problema, o un sector político, o un sector social lo sabe, pero ese problema no logra transitar a la agenda política, pues nunca se va a materializar en una toma de decisiones
en el campo de las políticas públicas. Entonces necesitamos, una vez identificado el problema y una vez construido, construido implica lo que ya les dije, identificar causas, identificar actores, identificar efectos. Una vez que tenemos eso, es necesario que el problema pueda transitar hacia la agenda política. ¿De qué depende el tránsito de un problema hacia la agenda política? Pues de muchas cosas, pero fundamentalmente de un mapa de actores. ¿Cierto? Si el problema lo identifica un congresista, por ejemplo, pues el problema va a transitar muy rápido a las agendas políticas. Si el problema lo identifica el gobierno de turno, pues es casi inmediato que se va a convertir en política pública. Pero si el problema lo identifica una comunidad, el tránsito es más lento y requiere de unos agentes intermediarios que permitan llegar a la agenda política. Pero si el problema no llega a la agenda política, insisto, nunca va a ser materia de construcción de política pública e incluso, que es lo que vemos en las agendas, hay muchos problemas que pueden llegar a la agenda política, pero ahí se quedan. Porque dependen también de intereses, porque dependen de alianzas, porque dependen de recursos y en ocasiones simplemente se quedan planteados en la agenda. Entonces no es suficiente, pero es el primer paso. Eso pues va a implicar una serie de cosas relacionadas con los problemas, ¿no? Explicar por qué es un problema, explicar, además dar cuenta que es un problema que requiere intervención pública, ¿no? No todos los problemas requieren intervención pública. Entonces, lo primero es lograr mostrar que ese problema sí requiere de una intervención pública. Ya venía lo que les decía, mecanismos de inscripción en la agenda, y ahí pues hay grupos, hay actores que tienen lugares privilegiados para permitir esos tránsitos. Porque de lo que se trata entonces es de que ese problema transite hacia la agenda pública, hacia las leyes, hacia las normas, posteriormente pues ya hacia la expedición de decretos específicos y demás. Entonces ahí, como esto se trata justamente de un campo técnico, ¿no? Tecnocrático, de construcción racional, de un ejercicio racional, tanto desde la identificación como el diseño y la implementación, pues entonces es muy importante que se determinen con claridad, como les decía ahora, las causas del problema, la duración, los afectados, los efectos, los factores que están implicados, cómo se comportan esos distintos factores entre sí, ¿no? Es decir, hay que hacer como una especie, diríamos, de análisis de variables. Y en eso no habría nada distinto a lo que mencionábamos, por ejemplo, como modelación, ¿no? Un sistema de modelación, ¿qué es lo que hace? Pues eso, ubica los factores de un problema y los modeliza. Los modeliza, pues quiere decir básicamente que utiliza el cálculo probabilístico para ver qué efectos tiene eso en el tiempo. Ya entonces es necesario que eso pase a la inscripción de la agenda política, de la agenda pública, y eso depende de unas autoridades públicas, ¿no? Que pues hay varias, ¿no? Pero pues un problema puede transitar desde la comunidad hacia algunos políticos que han sido puestos en sus cargos por elección popular, que hacen parte de asambleas, que hacen parte de consejos, que hacen parte ya del Congreso, ¿cierto? De la República, que serían agentes importantes para poder hacer esos tránsitos de los problemas a las agendas. Insisto, también lo hacen los entes gubernamentales del poder central, ¿no? Me refiero con esto entonces básicamente al poder central nacional, el gobierno, pues el presidente, su gobierno, sus ministros, o en los términos descentralizados al poder regional, ¿no? Los alcaldes, gobernadores, básicamente. Es importante que ese tema entonces sea de interés o se muestre como un problema de interés de las autoridades públicas. Es importante resaltar siempre, cuando yo identifico un problema, cuál es la distancia o la diferencia que hay entre la situación actual y la situación deseada o la situación como debería ser. ¿Sí? Digamos, si estamos hablando de alimentación escolar y yo tengo una cobertura del 70%, pero tengo que tener una del 100%, pues ahí estoy evidenciando una situación en la que hay una distancia entre lo que debería ser la cobertura en, salud, en alimentación escolar y la situación actual, y eso obliga a tomar decisiones. Ese problema, que puede haber partido de una comunidad, que puede haber partido de un grupo específico, de todas maneras, al transitar a la agenda, tiene que recodificarse en un lenguaje adecuado, que es un lenguaje técnico, es un lenguaje específico. Y por eso es que los mediadores ahí son importantes, ¿no? Que los mediadores no siempre son solamente los políticos, los políticos son importantes para llegar a la agenda, pero los mediadores pueden ser también intelectuales, pueden ser científicos, que traducen esas problemáticas a un lenguaje pues un poco más técnico. Entonces ahí tenemos varios campos distintos en la manera en la que eso transita, ¿no? Una forma es que
la demanda sea externa, ¿sí? Entonces hay unos públicos, unas comunidades que demandan que el Estado intervenga. Otra es que haya una acción interna del Estado, o sea, que en los planes de gobierno de los mandatarios, desde seguramente los diagnósticos que pueden haber hecho en sus campañas y demás, ellos ya tengan unos planes y unas intenciones de resolver problemas pues, de sus municipios, de sus gobernaciones o problemas nacionales. Entonces, por eso les decía, ahí tiene que haber unos mediadores importantes, no siempre es el mismo y depende desde el lugar desde donde surja el problema. El mediador político que ya lo nombramos, puede haber mediadores administrativos que también los nombramos, ¿cierto? Son funcionarios públicos que hacen parte pues, de los gobiernos locales o nacionales. Pueden haber unos mediadores sociales, porque también los líderes, por ejemplo, tienen la posibilidad de hacer que esas agendas transiten y además tienen cierta legitimidad con las comunidades. Básicamente, digamos, como el campo de mediadores importantes que tenemos. Luego viene el tema de cómo se inscribe un problema en la agenda pública y ahí también hay diferencias, ¿no? Entonces, André Noé Roth nos dice, hay distintos modelos. Un modelo para que un problema se inscriba en la agenda pública, que lo veníamos viendo antes de la pandemia en Latinoamérica. La movilización. La movilización social hace que las autoridades y los medios de comunicación pongan el ojo en un problema o unos problemas y que a través de la movilización y la apuesta por evidenciar los problemas, pues las autoridades tengan que ocuparse de ellos. Esto, pues, insisto, es un poco lo que ocurrió, no solamente desde que venía ocurriendo ya desde el año pasado, por ejemplo, y en Latinoamérica en general. Otra es que haya una oferta política relacionada con eso, ¿no? Ya les decía, planes de gobierno fundamentalmente. Otro es que hayan unos mediadores, como los que nombrábamos ahora. Otro es que hayan unas anticipaciones, ¿no? Los gobiernos también se pueden anticipar a ciertas situaciones que son susceptibles de cálculo, problemas, por ejemplo, ambientales, problemas de falta de agua en los embalses. En general hay una serie de problemas de los cuales se pueden anticipar las autoridades públicas y de acuerdo a eso pueden inscribir en la agenda el problema. De otro lado también hay acciones corporativas que son importantes para posicionar problemas en la agenda pública. Y que en realidad, si nosotros miramos la toma de decisiones de los gobiernos, al menos como el nuestro, en su mayoría, las líneas de política pública surgen de las corporaciones. Casi que esos gobiernos desarrollan políticas públicas para las corporaciones. Las agremiaciones que tienen ya unos intereses particulares y que en general pues, logran posicionar fácilmente en la agenda pública el problema que requiere atención, pues fundamentalmente ustedes mismos lo decían la vez pasada porque además son quienes financian las campañas. Luego viene entonces una respuesta de la autoridad pública, ¿no? Porque pues, lo primero es posicionar el problema y lo segundo es que haya una respuesta. Entonces, ¿qué hace la autoridad pública? Acepta o rechaza el problema, ¿no? En general, pues ya sabemos qué ocurre. Dependiendo de dónde venga el problema, las autoridades suelen aceptar o rechazar el problema. En los gobiernos de turno, los últimos gobiernos de turno, pues evidentemente muchos problemas de orden social son rechazados, ni siquiera se tienen en cuenta, ¿no? Ni siquiera se les considera un problema, se invisibiliza. Entonces eso pasa en algunas ocasiones. En ocasiones sí hay un interés y se promete ocuparse del problema, pero a veces se aplaza, como les decía, eso queda por ahí refundido, quedan unos debates, no avanza, nunca termina realmente materializándose o no se le asignan recursos. Entonces, a veces se promete atender el problema, se presta interés, pero se deja engavetado. Si hay realmente interés, pues lo importante es que los gobiernos involucren a una serie de expertos que deben ocuparse de tomar la decisión. ¿Quiénes son? Pues fundamentalmente para eso los gobiernos del orden nacional tienen sus ministerios, del orden local pues tienen sus secretarías. Cada una de ellas pues tendrá, ¿cierto?, una mayor incidencia en el problema dependiendo del problema del que se trate. Entonces transita, digamos, hacia esa cartera específicamente que se ocupará del problema. Y se encargará además de hacer un estudio, ¿no? Para lograr demostrar si ese es o no es un problema que debe ser atendido por esa administración. Entonces ahí pues, hay unas respuestas que intentan demostrar que hay o no hay problema. Cuando se trata de problemas visibilizados o que se intentan visibilizar a través de la movilización, también sabemos que hay otras salidas, ¿no?
puede ser también criminalizar la protesta, puede ser también estigmatizar al líder, puede ser también invisibilizar los problemas. Ese es el primer punto, entonces. Identifico el problema, lo inscribo en la agenda pública. Si ya logré eso, si ya mi problema pasó a la agenda pública, eso es más de lo que uno creería. Porque el solo hecho de que un gobierno local o nacional acepte que existe un problema, ya lo compromete a dar algún tipo de respuesta frente al mismo. Entonces es el primer paso que es muy importante y es sobre todo el paso en donde los movimientos sociales, los líderes comunitarios, las organizaciones comunitarias tienen un papel fundamental para lograr posicionar esos problemas. Y también, obviamente, las alianzas con los representantes de las regiones, fundamentalmente, ¿no? Que son la clave para poder hacer que esos problemas regionales logren transitar hacia el Congreso. Luego viene el problema de la decisión, que como les decía, pues es finalmente el centro del asunto, es el objeto, es el deber ser, es de lo que se ocupan las políticas públicas, es de tomar decisiones. Para eso son una herramienta para la toma de decisión. Entonces, hay que formular una solución, ¿cierto? Y eso implica tomar una decisión. Y eso implica, como les decía, elegir una solución entre otras, porque sabemos, pues evidentemente, que un problema no tiene una única solución, ¿cierto? Un problema tiene múltiples soluciones, pero entonces hay que evaluar cuál es la mejor decisión. Ya les dije que hay una racionalidad implícita de todas formas y otras explícitas en la toma de decisiones, que finalmente pues termina logrando que, se, que la balanza pues se incline hacia uno u otro lado. Eh, Evidentemente, muchas cosas influyen en esa toma de decisión. Influyen los actores, ya lo dije, la manera en la que están posicionados, las alianzas que ellos tienen, pero también influyen ciertos aspectos ideológicos. O sea, hay problemas que son mucho más atractivos, que son mucho más coincidentes con la ideología de algunos partidos políticos que de otros. Entonces también depende un poco de eso. Es decir, si en un gobierno como este, incluso se intentó en el pasado, se hubiera intentado hacer lo de las cartillas esas para la educación sexual, pues sí que menos se hubiera podido, ¿no? Incluso pues en el pasado fue imposible porque había un procurador que ideológicamente no comulgaba con esta perspectiva de la educación sexual. Entonces eso depende de todas formas y hay que tenerlo en cuenta también, o sea, la decisión depende mucho del sesgo ideológico de los gobernantes, eso no puede desconocerse. Ocurre también que la forma en la que un gobierno plantea solucionar un problema, pues hace que los actores puedan entrar en tensiones y en conflictos. Justo con las movilizaciones anteriores, el gobierno ofrecía una gama de soluciones, incluso decía que ya hace rato tenía políticas públicas destinadas a solucionar parte de los problemas que se estaban posicionando en esa agenda. Pero es posible que algunos actores no comulguen con la forma en la que esos gobiernos intentan dar solución a ese problema, entonces eso genera un conflicto. También es posible que hay divergencia entre los mismos actores que hacen parte del problema y no todos consideren que la solución que se toma les favorece. Entonces también eso puede terminar pues evidentemente en un conflicto entre los actores. Hay en esa toma de decisiones, les decía, si se quiere, dos agentes importantes. Uno, los especialistas, porque al menos hasta hace poco, la mayoría de decisiones públicas, la mayoría de decisiones en materia de política pública la toman los expertos, expertos pues de cada campo, pero también expertos en diseño de políticas públicas, que son quienes se supone tienen las herramientas técnicas para tomar la mejor decisión. Según lo que veníamos hablando de la utopía de la comunicación, la idea sería que la decisión la tomara una máquina a partir de una modelación, porque habría mayor objetividad, por ejemplo. Pero obviamente es importante también la función que ejercen esos agentes que tienen interlocución con las administraciones. Y entonces ahí el lobby es fundamental, o sea, si hay un grupo específico, no sé, de madres comunitarias que requieren que se tomen unas decisiones para mejorar sus condiciones laborales, prestacionales, de su sistema pensional, lo que sea, pues necesitan de unos agentes intermediarios que hagan lo que llamamos en política lobby, o sea, que contacten a las administraciones, que le presenten
pues le expongan la situación e incluso que les presenten algunas perspectivas de solución o posibles soluciones para que eso realmente pueda tener un efecto. Y pues evidentemente también están, como lo decía ahora, los representantes de las comunidades, los representantes políticos de las regiones que cumplen un papel central allí. Hay un acto allí, pues que ya es el acto de ritual de decisión, ¿no? Que son los mecanismos que tiene el Estado para racionalizar su decisión. Lo hemos visto, ustedes estudiaron decretos, ¿no? Pues el Estado generalmente en una primera línea lo que hace es formular una ley, ¿cierto? Una ley pues, es el campo más general de la toma de decisión del Estado. Y a partir de esa ley, ¿qué hace? Pues la materializa en decretos. Y esos decretos a su vez pueden derivar en programas, pueden derivar en proyectos, pueden derivar en algunas líneas específicas de política pública. Pero en general, digamos, pues hay unos actos rituales que tienen fuerza de ley y que son imprescindibles para poder decir que realmente algo se pudo materializar como una decisión en materia de política pública. Entonces ahí viene pues todo el tema de formulación de decisiones, ¿no? Y esa formulación de decisiones implica que se responda al problema, que se responda al porqué del problema, pero también al cómo. O sea, la decisión no es solo una decisión sobre eh, la solución de un problema, sobre por qué es necesario resolver el problema de la alimentación escolar o sobre por qué es necesario resolver el problema de la falta de eh, pensiones para las personas de la tercera edad, sino que lo importante de la decisión es que demostrar cómo. Y en realidad la mayoría, digamos, gran parte de este asunto tiene que ver es con el cómo, más que con el qué o el por qué, es cómo se hace. Porque en el cómo está definido lo que les decía ahora, en el cómo está definido toda una racionalidad de costo-beneficio que es fundamental para esa toma de decisiones. Entonces ahí, pues evidentemente, en materia, digamos, ya técnica, pues hay que construir una jerarquía de fines y de medios. ¿Cuáles son las finalidades o los objetivos, digamos, que yo quiero alcanzar? Pero también cuáles son los medios a través de los cuales voy a alcanzarlos. Mm, y eso va, ¿y eso qué va a implicar? Haciendo yo construyendo yo esa jerarquía de fines y medios. Pues evidentemente eso me determina cuáles son los niveles de la intervención estatal que deben ocuparse de ese problema. Ya lo decía ahora, hay unas carteras que deben ocuparse de esos problemas en lo local o en lo nacional. No siempre un problema puede ser solucionado por un solo ministerio o una sola secretaría. Muchos problemas requieren hoy, sobre todo las secretarías, pues trabajan muy en conjunto, requieren de la atención de varias secretarías. Entonces, pero lo importante es determinar quiénes y cada una de ellas, cómo aporta esa solución, en dónde interviene para poder solucionar ese problema. Entonces, cuando yo puedo establecer esa jerarquía de fines y medios, pues al mismo tiempo puedo establecer una cierta ponderación de objetivos para poder priorizar. Y priorizando los objetivos, ¿y en función de qué los priorizo? Pues básicamente debería priorizarlos en función de la solución del problema. O sea, yo a qué debería apostarle, pues al objetivo que mayor impacto tiene en la solución del problema. Lo siguiente es recursos, porque es posible que yo tenga algunos objetivos que impactan fuertemente el problema, pero no tenga los suficientes recursos para poder atender ese objetivo. Entonces también tengo que contrastar esos objetivos que tengo, su relación con la solución del problema, ¿cierto? Es decir, su eficacia, diríamos, y, y los recursos disponibles para poder desarrollar esa acción eficaz. Entonces, eso es a lo que llamamos ya después, o pues en ese momento del diseño, indicadores, porque el indicador es el que me permite hacer eso, es el que me permite priorizar el objetivo, pero también el que me permite medir, digamos, el alcance del objetivo en relación con los recursos disponibles. Entonces, ese paso, pues, evidentemente, es un paso fundamental. Luego viene una etapa que podríamos llamarla de planificación. Es una forma en la que, a través de unos planes, mm, que necesariamente se desarrollan de manera sectorial y a partir de un tiempo determinado, ¿cierto? Pues, tenemos una instancia temporal general, ¿no? Son pues, los planes de gobierno, pero tenemos otras instancias temporales, ¿no? Los planes de acción, que son planes a más corto plazo, por ejemplo. Entonces hay unas instancias temporales de planificación en las cuales se debe inscribir la toma de decisión. Eso es clave, porque realmente cuando yo logro inscribir esa toma de decisión en el plan, esa decisión
está inscrita en la línea del tiempo, pero además tiene unos recursos asignados de entrada. Si está en el plan, tiene recursos. Entonces, eso también es fundamental. Y pues ahí viene ya todo un tema de perfeccionamiento de ese diseño. Y ese perfeccionamiento implica, si se quiere, pulir la propuesta, ¿sí? Sacar posibles incoherencias que hay, reducir los niveles de incertidumbre, perfeccionar los instrumentos de recolección de información si es el caso, revisar los datos, mirar qué datos tengo, eh, mirar si son suficientes o tengo que recoger más datos, observar posibles riesgos o obstáculos para ese proceso de planeación, mirar quizá esto cómo puede entrar también en cooperación, en coincidencia con agendas más globales, con agendas del mercado que puedan obviamente también entrar a potenciar la solución o al menos ese diseño, ese primer paso de diseño. Y tengo que comenzar entonces a construir pues unos elementos que monitoreen la evolución de la planificación, que me permitan ir viendo en las distintas fases de planificación cómo iría yo respondiendo parcialmente, también incrementalmente desde luego, a la solución de ese problema. Ahí no tenemos un solo modelo de planificación, lo que les decía ahora, les estoy hablando de un modelo de planificación centrado en una racionalidad de orden gubernamental, de orden, digamos, en donde los expertos toman la decisión. Pero hay otras formas de planeación que hoy justamente las teorías, distintas teorías de la administración pública pues, nos permiten observar, ¿no? Hoy lo que se busca es que la planeación se supone que debe ser más descentralizada, o sea, debe depender menos de esos agentes expertos, debe involucrar más a los actores que hacen parte del problema y en esa misma medida debe ser más participativa. Es el deber ser. Se supone que hoy una política pública debe ser desde el principio participativa. En eso estamos, no es tan fácil, depende mucho del criterio de los gobiernos de turno, pero ese es hacia allá, que muestran al menos las teorías de la política pública que deberían ir avanzando. Eso implica también unas formas de planeación hoy, en los modelos más recientes que son emergentes, o sea, que no están delimitados desde el principio por una racionalidad que establece objetivos de una vez se miden y son poco flexibles, muy rígidos, sino que la planificación es más de orden emergente, tiene más la posibilidad de ir virando en función de contingencias. Eso es positivo porque así se puede solucionar mejor el problema, pero es negativo porque en ocasiones también se puede quedar a mitad de camino. Entonces, bueno, pero son un poco más las lógicas que se han tratado de introducir en el ejercicio de planificación. Y ya entonces lo que viene pues es una modelación de esa toma de decisiones, ¿cierto? Y esa toma de decisiones, les decía ya ahorita, depende de unas variables y depende de la modelación, de la racionalización de las variables que me permiten realmente con seguridad tomar la mejor decisión, ¿cierto? Tomar la mejor decisión no solamente en términos, insisto, de resolver el problema, sino de que el costo para resolver el problema sea menor. Entonces, ahí vienen los modelos pues, que va a mencionar André Noé Roth, pero que en general yo diría están de acuerdo pues, los autores de política pública. Un modelo de racionalidad absoluta que es el que ya he hablado, porque casi todo lo que he hablado lo he hablado desde la forma en la que el gobierno agencia la política pública. Entonces los expertos, ¿cierto? Ubican el problema, lo estudian, determinan los objetivos, escogen la solución y los medios para lograrla. Esa racionalidad absoluta dice que esa modelación es, llamémoslo así, tan perfecta que se supone que si yo la aplico, tiene que solucionar el problema. Lo que se ha demostrado es que esa racionalidad absoluta realmente no existe, porque los problemas sociales y los problemas humanos en general, cualquier problema humano es tan complejo que no existe la posibilidad de anticiparse por completo a su solución. Entonces algunos hablan de una racionalidad ilimitada, o sea que en realidad por más expertos que tenga, por más sistemas de modelación que tenga, nunca voy a tener la posibilidad de tomar una decisión racional que garantice la solución completa del problema. Porque siempre me hará falta información. Miremos el problema actual que hemos estudiado, el coronavirus. ¿Tengo suficiente información para resolver el problema? No. Tengo una información tan parcial
O sea, hace falta tanta información que con lo poco que hay, los gobiernos intentan tomar una decisión. Entonces hay una racionalidad limitada, efectivamente, en ese caso. Este tiempo, pues para tomar la decisión, evidentemente tiene un límite, dependerá de muchas cosas, de la urgencia de la situación. En el caso actual lo hemos visto, es tan urgente la situación actual que la decisión tiene que tomarse ya, de inmediato, pues casi al otro día. Entonces, hay poco tiempo y ese tiempo marca un límite, porque evidentemente a menor tiempo para resolver la situación, menor posibilidad de estudiar sus variables y de ofrecer una solución más adecuada. Lo importante en todo caso es que la forma bajo la cual toma la decisión el gobernante debe ser por lo menos evitando la peor decisión. O sea, lo importante es que por lo menos evite el peor escenario, la peor decisión. Que les decía por eso hace un rato en relación con el coronavirus. La mayoría de gobernantes han tomado decisiones basados en los consejos de los expertos, a su vez basados en modelaciones de datos. Los pocos gobernantes que no han hecho así, pues en realidad sí que han tomado las peores decisiones, ¿no? Mencioné dos casos que me parece que son como los más emblemáticos, Trump y Bolsonaro. ¿Qué hicieron? Pues tomaron una decisión, porque no es que no hayan hecho nada. La decisión, pues es sencilla, generar inmunidad en manada, o sea, permitir que se infecte la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible para ganar la inmunidad a mayor velocidad y poder reactivar la economía más rápido. Esa es la racionalidad, digamos, que operó ahí. Esa fue la decisión que se tomó, desacertada para algunos, para otros no sabemos. No podríamos decir hoy si fue acertado o no. O sea, hoy no podemos medirlo. Si lo medimos en términos de muertos, pues vamos a decir que fueron desacertadas. Si lo medimos en términos de reactivación de la economía, no sabemos. No sabemos. Tendríamos que esperar unos meses más para saber si fue o no fue acertada la decisión, independientemente de que mueran más personas, insisto. Porque, ojo, y eso ya lo había dicho antes, parece importante de todas maneras ir estableciendo relaciones con lo que hemos hablado. Porque aquí no se trata, con este problema actual no se trata de evitar muertes. O sea, si creíamos eso, ahí sí siento desilusionarlos. La decisión política, las decisiones políticas que se están tomando hoy sobre el coronavirus no tienen que ver con evitar número de muertes, tienen que ver simplemente con evitar un, una sobresaturación del número de muertes, o sea, con que el número de muertes, como llamamos, se achate en la curva, ¿cierto? Se extienda en el tiempo, pero el número de muertes será el número de muertes según los cálculos de modelación que ya se han hecho, que indican que el 2% de los contagiados van a morir. ¿Y quiénes se van a contagiar? Pues también está modelado, el 70% de la población. Entonces aquí no se trata de evitar muertes, las muertes van a ocurrir. Entonces el asunto es, insisto, ¿fue la peor decisión la de estos presidentes? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos y tendremos que esperar, porque evidentemente la decisión de ellos no está basada en evitar muertes, está habitada simplemente en lograr una reactivación más rápida de la economía, porque evidentemente el éxito de un gobierno, hay que decirlo, se mide en PIB, se mide en éxito económico. O sea, cada vez que a Santos le decía que era muy impopular, él tomaba por allá una frase que no sé si era de Wilson o de qué otro presidente, que decía, el país va mal, pero la economía va bien. Y con eso basta, en realidad. Entonces, no sabemos, hay que esperar a ver qué pasa con eso. Entonces, ahí van a haber otros modelos, ¿no? Como el tiempo es un límite, hay un modelo Profe, incremental, ¿sí? profe, yo quería hacerle pues como una pregunta. Yo escuchaba que ahí en este momento como son dos cosas. Una, que hay en este momento como una, no sé, hay unos comentarios y de hecho hay unos senadores muy molestos precisamente que porque todos los estudios epidemiológicos que se hicieron y todas las proyecciones pues han sido erradas porque se esperaba que en este momento de la semana pasada, entre la semana pasada y esta semana se dieran pues como picos muy altos de muertes y de personas en, en servicios médicos especializados en la UCI y que eso no ha pasado. Entonces, y por ejemplo aquí en Antioquia, eso es uno de los departamentos donde se hicieron unas proyecciones muy
fatalistas y precisamente esta mañana le preguntaban al director del Hospital San Vicente Fundación que qué había pasado y él decía que no, que pues en ocasiones las mediciones fallan y que hay de pronto variables que no se tuvieron en cuenta. Y la otra es que a mí me llamó mucho la atención escuchar que, por ejemplo, hoy Barcelona abrió ya sus playas y a partir del 1 de junio, que es en una semana, Italia abre sus aeropuertos con vuelos nacionales e internacionales. Entonces uno diría como, bueno, entonces, ¿qué está pasando allá? Sabiendo que fueron como los dos lugares donde más víctimas hubo y donde el contagio se vio en un mayor porcentaje. Gracias, Diana. Sí, en efecto, las modelaciones porque las modelaciones también, o sea, las modelaciones planteaban muchos escenarios, ¿no? Y el primero que siempre plantea este tipo de modelación es qué pasa si no se hace nada, ¿no? Pues si no se hace nada, evidentemente hay un colapso. ¿Y qué pasa si se hace esto o si se hace lo otro? También hay otras variables, en efecto, que posiblemente no se hayan calculado y que muestren diferencias con países europeos, ¿no? Uno de entrada, pues evidentemente es, digamos, la edad de la mayoría de la población en edad de trabajar, ¿no? O sea, nosotros tenemos una población relativamente joven que en términos de las estadísticas frente a los índices de mortalidad, pues no es la población que está más vulnerable, más expuesta frente al virus. Pero también hay otras cosas ahí, ¿no? Y hay muchas cosas en juego, entre otras que no sabemos. O sea, en realidad no sabemos, o sea, es decir, sí sabemos de pronto, más o menos, cuántos muertos van y ese indicador es positivo. Relativamente positivo, aunque supera el 2% de todas formas. Pero no sabemos cuántos contagiados realmente hay. Ahí sí hay una falla en la medida gigante, porque la verdad es que en comparación con otros países, el número de pruebas que se hacen en este país pues no permiten establecer con un criterio de alta fidelidad o fiabilidad más bien cuál es el porcentaje de la población infectada. Entonces, sí, en efecto, esos modelos evidentemente dependen de una gran cantidad de variables, pero creo, y evidentemente entre más variables se tengan, pues más efectivos son en su cálculo. Eh, entonces ahí tendríamos que observar que posiblemente hay muchas variables que no se han tenido en cuenta en nuestro caso. Es posible que hayan muerto personas sin saber que era coronavirus, otra cosa que también sucede mucho. Es posible, además de eso, que, bueno, ya lo mencionábamos, pues que ya que creo que hay un comentario de Juan Pablo, no sé, que hay un subregistro evidente. Y a eso se suma que también hay elementos climatológicos que posiblemente todavía no se hayan estudiado suficientemente, ¿no? Que posiblemente logren mermar hasta cierto punto la letalidad del virus. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el virus tuvo unos efectos desastrosos en Europa cuando estaban en una época fría. Entonces eso también, evidentemente, aumenta pues el riesgo de muerte, ¿no? Entonces, bueno, pero tienes razón, o sea, ahí sobre eso no podría decir que hay un cálculo tan fiel y tan exacto que ya diga cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, como si han aumentado recientemente el número de pruebas que se hacen y en esa misma proporción el número de infectados, o sea, estamos registrando entre 650 y 750 infectados diarios, es muy posible que haya un giro hacia ese escenario del colapso. Probablemente sea a mitad de junio, muy seguramente con ese cálculo. Pero insisto, esto es muy incierto. Y si a eso se suma que hay una apertura que al menos ya está planeada para el 1 de junio, no sabemos si ese escenario sí pueda llegar a darse. Pues esperemos que no, pero bueno, es como los cálculos. Bien, entonces hablaba pues del tiempo y por eso, volviendo a otro caso que no fuera el de un caso urgente como este, en realidad el modelo, lo que han demostrado pues los estudios de política pública y la realidad de la toma de decisiones, es que casi siempre los modelos son incrementales, casi siempre las decisiones se van tomando poco a poco y en la medida en la que se observa cómo se va comportando el problema en relación con los medios para su resolución, pues se hacen modificaciones, ¿cierto? Eso cambia. Entonces, en realidad el modelo incremental es interesante porque permite ajustar la política pública a las contingencias que aparecen,
pero es riesgoso porque puede hacer que quede a mitad del camino, digamos, la política pública. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta en ese modelo llamado modelo incremental. Va haciendo pues ese tipo de añadiduras. Hay otros modelos, como por ejemplo el que llaman modelo de anarquía organizada, que no es muy común en realidad, ¿no? Porque son modelos en donde las instituciones intervienen poco en la solución y en las decisiones. En realidad es algo que surge un poco más desde la misma comunidad, desde las redes. No es muy común verlo. No hay muchas reglas para estructurar la decisión, sino que más bien hay como una especie de situación un poco más espontánea, de ensayo y error también incluso, que va mostrando cuál es el mejor camino para tomar la decisión. Y tenemos el modelo que yo diría realmente es el modelo que, que funciona, que funciona, digamos, no que funcione porque es útil en la solución del problema, sino que es la racionalidad realmente a través de la cual se toma la decisión en materia de política pública, que es lo que los autores llaman el public choice. Y el public choice tiene una racionalidad económica en medio, que en lo que hemos estudiado, pues diríamos, la racionalidad biopolítica, que a su vez es una racionalidad económica, que hoy llamamos neoliberal, a través de la cual se toman decisiones para resolver problemas. Entonces, siempre van a primar los cálculos económicos sobre la solución. Siempre la decisión va a obedecer a la maximización de beneficios económicos. Y ahí van a entrar en juego otras variables, ¿no? Que son los públicos, las clientelas electorales, que además de eso son favorables para quienes toman decisiones. O sea, en función de esas clientelas también el aparataje político toma decisiones, en función de las eh, corporaciones también se toman decisiones. Entonces, es en realidad un poco más bajo esa lógica que en general los gobiernos, no solo el nuestro, toman las decisiones. Distinto es, porque a veces confundimos, distinto es los niveles de corrupción nuestros. Esos sí son muy altos. Pero la racionalidad que hay detrás, la de favorecer a unos caciques, a unas clientelas, a unos grupos económicos, esa está siempre. ¿Sí? El problema es más que hayan unos niveles de corrupción como los nuestros. Pero esa es la racionalidad a través de la cual usualmente se toman decisiones. Rod habla de otro modelo ahí que me parece, pues que también está como en juego, que él lo llama la decisión democrática, que tiene que ver con lo que algunos denominan el estado de opinión, ¿no? Que es ese en donde se buscan mecanismos para que haya un diálogo entre todos los sectores, ¿no? El sector público, expertos, políticos, opinión pública. De alguna manera el gobierno actual ha intentado al menos mostrar en escena que esa es la forma como procede cuando, en respuesta a las marchas del año pasado, conformó una serie de diálogos que llamó diálogos nacionales, o no sé cómo el presidente, y que hasta nuestros días pues no se sabe qué ha pasado con eso, pero que se supone lo que hacía era supuestamente instalar una toma de decisiones democrática en donde participan los distintos actores. Vamos a ver, ¿no? Si eso tiene efectos o no, o si simplemente lo que hace es mmm, que como legitimar el llamado estado de opinión, ¿no? Ese estado de opinión sobre el cual venía trabajando incluso el expresidente Uribe en su gobierno, que lo que buscaba era, eh, a través de eso, de las redes sociales, darle vocería a los públicos, de las personas, para asumir que esa es una participación democrática efectiva y para amparar sus decisiones en esos públicos que lo respaldan. Entonces, eso también es un modelo que no solamente lo ha utilizado Uribe, que casi que es también un modelo, por ejemplo, de Trump, de Bolsonaro. Ustedes ven que a Trump y a Bolsonaro todo el mundo dice que toma decisiones erráticas estos gobernantes en torno a la pandemia, pero en realidad salen a las calles y son ovacionados. Entonces, el fenómeno de opinión lo que muestra es que hay un respaldo. Bueno, ahí veremos. Luego, entonces, evidentemente, viene la tercera fase, ¿no? Que es implementar la decisión. Si ya tengo, pues ya tomé una decisión, ya de acuerdo a ese campo de decisiones, decidí o elegí más bien cuál era la más acertada, pues ya lo que viene es su implementación. Y esa implementación, pues implica muchas cosas, ¿no? Involucrar a las diferentes carteras que tienen que ver con eso, involucrar en cierta medida a los actores, pero también expedir la reglamentación a través de la cual se implementa esa decisión. Entonces ahí también los autores, en este caso André Noerro, nos muestra enfoques de implementación, ¿no? Y esos enfoques, pues uno podría decir que esos enfoques
Si bien él muestra varios, pero yo lo resumiría básicamente en tres posibilidades. Uno que es el más usual, que él lo va a llamar el top-down, que es como de arriba abajo. Entonces, eh, los expertos, los gobiernos deciden y además implementan de manera jerarquizada y unilateral la política pública. Entonces hace una planeación jerárquica. Otro que es el contrario a ese, que lo llaman los autores el bottom-up, que va de abajo arriba. Entonces ya es una implementación en donde los actores pues tienen un papel importante y en donde tienen incidencia en la planeación, sobre todo en la planeación de la decisión, que es lo que llamaríamos pues un enfoque evidentemente mucho más participativo. Y tendríamos un enfoque intermedio, si se quiere a eso, que es como una especie de enfoque contingente, o sea, que implementa algunas medidas de arriba a abajo, pero de acuerdo a la respuesta de los públicos y las comunidades se ajusta y así se va, en ese mismo enfoque incremental que hablábamos ahora, digamos, ese enfoque contingente, pues se va adaptando, se va ajustando, se va adaptando y se va ajustando de acuerdo a las distintas necesidades que van surgiendo. Ese es como el punto intermedio. Andrés Noerros nos habla de otros, ¿no? Nos habla por allá del enfoque del buen gobierno, que eso lo vemos hoy pues, en general en todas las administraciones, que tiene que ver pues, con la rendición de cuentas y con todo un sistema codificado para que haya una transparencia pública en la toma de decisiones y en la implementación. Y el enfoque de gestión pública, pues que en realidad está muy cercano al enfoque del buen gobierno, ¿no? Pues que tiene que ver con un enfoque en donde amplío la participación, pero también lo que busco es que eh, la toma de decisiones y la implementación involucre a ciertos actores pues estratégicos allí, pero además en donde hay unos procesos muy bien planificados, unos procedimientos, unos indicadores. Entonces es una acción planificada, pero es una acción planificada un poco más cíclica, más que linealizada, ese modelo pues, de la gestión pública. Mm, ¿Qué ocurre después de esto? Pues que si yo ya me ubiqué en un enfoque para la implementación de la política pública, pues evidentemente ya tengo que establecer una serie de elementos que tienen que ver con esas mediciones, ¿no? Esas mediciones, costos de la negociación, por ejemplo, o de la información, criterios con los que voy a evaluar, cuáles son las variables para poder implementar y medir la implementación. Entonces hay todos unos aspectos relacionados con el monitoreo de la implementación, incluso con evaluaciones que se pueden ir haciendo durante la implementación, que son importantes en ese paso intermedio de la implementación, básicamente. Y pues ahí ya viene el momento final, ¿no? Que el momento final tiene que ver con la evaluación de esa política pública. En general, el ciclo está pensado de una manera muy cognitiva, si se dan cuenta, ¿no? Por eso les decía que en realidad esto surge en ese mismo contexto que ahora les mencionaba de la cibernética, porque es un enfoque muy cognitivo, identificación del problema, diseño, implementación y evaluación. Y en ese punto, evidentemente, retroalimento el ejercicio. Entonces, pues ahí está ya el asunto de la evaluación, ¿no? Y esa evaluación, pues también tiene unas racionalidades y unos criterios. En general, nuestro criterio de evaluación tiene que ver con el mismo criterio de diseño, ¿no? Que es eficiencia y eficacia, digamos, o sea, efectividad de las decisiones que se han tomado. Los resultados, ¿no? Mirar si se lograron los resultados que se habían planeado es clave en la evaluación. Pero para yo poder hacer una evaluación adecuada, debo necesariamente dedicarme en una de sus primeras fases a recolectar información. O sea, parte del éxito de la evaluación y de que la evaluación realmente permita observar si la política pública es efectiva o no, tiene que ver con recolectar información. ¿Y recolectar información sobre qué? Pues sobre su ejecución, básicamente, ¿no? Entonces tengo que recolectarla, tengo que verificarla, tengo que interpretarla y tengo que medirla. Debo tener indicadores para poder medirla, ¿no? Eso me va a mostrar si hay o no una eficacia de los programas públicos y en función de eso ajustarlos. Eso me va a permitir también involucrar, si se quiere, algunos actores para que ellos mismos puedan relatar en qué medida la política pública si ha logrado atender o no, resolver o no los distintos problemas, pues que finalmente era lo que se buscaba desde el principio.
Ahí pues hay también dimensiones, ¿no? Yo puedo articular a un grupo de expertos, de científicos, puedo involucrar a esos actores de la comunidad, pero también a ciertos sectores políticos que pueden ayudar a hacer ese control, ese monitoreo. Por ejemplo, pues el mismo Congreso de la República hace control político y en el control político parte de lo que hace constantemente es evaluar el impacto que tienen las políticas públicas, evaluar la implementación, evaluar la ejecución de esas políticas. Entonces, eso pues tiene que ver también con esa dimensión política de el control pues, de las políticas públicas. Entonces ahí van a haber tipos también, ¿no? Pues en general, como les decía, el modelo de André Noerrot, pero en general el modelo de las políticas públicas es muy taxonómico, sobre todo porque la teoría es muy norteamericana. Entonces los norteamericanos son muy taxonómicos en general. Entonces ahí van a haber tipos y él dice, esos tipos, pues es decir, esos tipos, más que tipos, son también como fases, ¿no? Entonces él dice, hay una evaluación que debe hacerse antes, ¿no? Que él la llama como ex ante. Y esa evaluación que yo la hago antes, incluso de la implementación, ¿qué debe medir? Ya lo decía ahora, relación costo-beneficio. Racionalización del gasto público, o sea, los recursos que le voy a asignar. Impactos ambientales de la política pública. Factibilidad. Todo eso lo tengo que hacer antes. Pero además entonces, ya durante el ejercicio de la implementación, debo detectar problemas que surgen, hacer ajustes, hacer seguimiento, hacer monitoreo, hacer auditorías. La auditoría es un mecanismo de evaluación durante. Y luego viene la evaluación después, ¿no? Que ya es los efectos que tuvo esto en la resolución del problema, los conocimientos que se pueden extraer de allí. Para esto tengo que diseñar obviamente unas herramientas que son cuantitativas, pero también cualitativas. Debo obviamente traducir esto a datos, o sea, hacer un ejercicio estadístico de medición. Y también debo complementar en parte con información un poco más descriptiva. Las entrevistas contribuyen a hacer ese ejercicio de evaluación después. Parte de lo que hacen las veedurías ciudadanas tiene que ver con esto. Y las veedurías implementan este proceso. Las veedurías recogen datos en campo, hacen algunos estudios cuantitativos, a veces pues obviamente acompañados de expertos, y también recogen información a partir de entrevistas para poder complementar, digamos, eh, pues desde los distintos actores y desde las múltiples dimensiones de la implementación de la política pública para poder complementar ese estudio y poder observar el impacto real. Es importante, obviamente, tener en cuenta cuál es la finalidad y el objeto de la evaluación. Eso también lo menciona André Noerrot. Y ahí es en donde va a hablar de algunos tipos de esa información. Entonces dice una evaluación que es como endoformativa, o sea, que estudia más lo que ocurre al interior de los actores. Una que es más recapitulativa, entonces que observa pues qué pasó con los recursos, con los proveedores, con los resultados, bueno, básicamente. Y otra que evalúa el nivel de satisfacción, que hoy día pues es clave y hoy en general es un modelo de evaluación que casi siempre se utiliza no solo en las políticas públicas, la misma racionalidad de los distintos procesos que hay. Porque debo saber si hubo o no hubo satisfacción, porque finalmente esto se trataba de resolver un problema, ¿no? Entonces, ¿de qué depende mucho la evaluación de la política pública? Depende, obviamente, de si quien la hace, por ejemplo, es una consultora, ¿cierto? Un agente privado que trabaja para un cliente específico, eso puede determinar también. Poco como el modelo, pero también incluso los resultados. Entonces, ahí es clave tener en cuenta que la evaluación puede ser una evaluación externa, ¿cierto? Que generalmente la hacen pues auditores, que generalmente la hacen consultores, que también la hacen instancias de control del mismo Estado, ¿no? Tenemos comisiones de regulación, tenemos superintendencias, tenemos distintos mecanismos, las mismas Contraloría, Procuraduría, que tienen elementos para hacer evaluaciones externas. Tenemos evaluaciones internas, ¿no? Porque evidentemente cada programa tiene modelos de control interno, que es una instancia encargada de estar monitoreando permanentemente la implementación de la política pública. Entonces esa es otra forma de evaluación que además es constante, porque además es interna. Y tenemos evaluaciones mixtas, ¿no? En donde pues participan agentes externos, agentes internos y en ocasiones también actores de la comunidad.
Lo interesante o lo importante, según André Neuroth, porque además su perspectiva también es lograr ampliar el campo de la política pública hacia un espectro más participativo, pues esa no es la apuesta solo de André Neuroth, sino de todos los autores contemporáneos del campo de las políticas públicas. Pues en general todos hablan de lograr establecer una política pública y una evaluación, además, mixta, pluralista, que involucre a los ciudadanos, pero sobre todo, y eso es muy importante, que pueda desarrollarse con lenguajes más comunes, digamos, más cotidianos, más traducibles al público general, porque también ocurre que si yo me voy a la evaluación de una política pública que hace un grupo de expertos, los auditores o consultores especializados, pues yo no voy a entender nada si no conozco a profundidad ese problema y ese código específico. Entonces también hay un llamado muy reciente a que se pueda traducir todo esto que recogen los expertos, toda esta evaluación que se hace de las políticas públicas a un lenguaje mucho más cotidiano, un lenguaje mucho más sencillo. Eso también es muy importante, eso tiene que ver pues con ese enfoque ya más actual, no solo de la evaluación, sino en general de las políticas públicas. Para finalizar, un aspecto que me parece clave no perder de vista es el siguiente. Digo esto porque en general yo trato pues, de desarrollarlo en el curso para diferenciar modelos de toma de decisión, es decir, modelos de política pública. Vimos que hay un modelo que surge después de la crisis del 30, eso es clave no perderlo de vista porque surge con los llamados estados de bienestar, que van a ser estados planificados, que básicamente pues son modelos, que son modelos eh, mm, agenciados por el Estado y por eso son más de racionalidad absoluta, planificados, altamente planificados también, y cuya toma de decisión la hacen expertos. Pero hay algo adicional. La política pública que se toma bajo ese modelo del llamado estado de bienestar, que como estado de bienestar va a durar cerca de 4 décadas, pero desde el momento en el que aparece ya la política pública como ciencia, solo va a durar un par de décadas. Porque les decía que aparece en el 50 ya esta lógica de las políticas públicas y la política pública como ciencia, ¿no? Pues antes simplemente era más como un campo de la ciencia política, también un poco de la economía. Entonces, cuando ya esto surge, solo hay 2 décadas prácticamente, y estoy hablando del primer mundo, en donde la racionalidad va a ser esta que les estoy diciendo, y en donde básicamente el Estado, o el mecanismo más bien, para resolver el problema es el mecanismo de la oferta estatal. O sea, el Estado y los agentes especializados del Estado y sus carteras, sus ministerios, que evidentemente pues tienen contacto con las realidades de las cuales se ocupan. Identifican unos problemas y a través de ellos construyen un modelo de oferta general para la resolución de los problemas. Me explico. Un programa de salud, una oferta de salud pública para todo el que la requiera, porque ya se ha identificado que se requiere y en qué medida y para qué elementos específicos. Esa es la forma en la que ese estado de bienestar utilizó la herramienta de la política pública. O sea que la política pública en esos estados de bienestar se tradujo en programas de largo plazo que eran ofertados, ofrecidos por el Estado y que garantizaban bienestar social para la ciudadanía, o al menos era su objetivo. Por lo tanto, no era necesario focalizar la resolución del problema. No lo focalizo porque va dirigido a todo el público que lo requiera. Todo el que necesite un hospital público, un servicio de salud, pues tiene el hospital. Todo el que necesite estudiar, pues tiene la universidad pública o el colegio público, lo que sea. Entonces eran programas destinados, más genéricos, claro, pero destinados al conjunto de la población a través del sistema de oferta de servicio. Y eh, no estaban entonces, insisto, focalizados. ¿Eran programas asistenciales? Yo creo que no, no lo eran, porque eran programas de bienestar social. El que lo requiere va, resuelve su problema o atiende su necesidad, en fin, y listo. Tiene una cobertura que se supone que es general, que se supone que es más totalizante. Para el conjunto de la población, el mismo servicio, ¿cierto?
Eso funciona y me parece que funciona bien en los estados de bienestar. Por eso ustedes podrían revisar la cantidad de programas que existieron, incluso en el caso nuestro, bajo esa misma racionalidad, ¿no? Por mencionarles uno, el llamado IDEMA, que era una cooperativa de alimentación destinada, digamos, agenciada por el Estado, destinada a ofrecer alimentos a un precio muy bajo para las personas que lo requieren. ¿Era un programa asistencial? No, 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 no. O sea, el programa no regalaba la comida, simplemente garantizaba que hubieran unos precios asequibles para la población. Y otros, ¿no? O sea, podríamos ver varios, pero en realidad lo que me interesa mostrar es que no era un programa asistencialista, era un programa de oferta para un público generalizado. Los programas, cuando el estado de bienestar hace crisis y entonces entramos en la fase del llamado neoliberalismo, en donde el Estado se reduce. ¿Qué quiere decir que el Estado se reduce? Que los programas estatales, que era la manera en la que se materializaba esa política pública a través de esos programas de bienestar, desaparecen, unos se privatizan, otros desaparecen, pues entonces la lógica cambia, porque ya no se trata de ofertarle a todo el mundo salud pública, de ofertarle a todo el mundo una cooperativa de alimentación, se trata de focalizar la solución únicamente para los públicos más necesitados o lo que llamamos hoy en política pública poblaciones vulnerables o más recientemente poblaciones priorizadas. Entonces, en el Estado neoliberal, la misma herramienta de política pública cambia de racionalidad, porque lo que comienzo a hacer es a diseñar líneas de política pública focalizadas que tienen un menor alcance porque son a más corto plazo, que es lo que muestra que las políticas públicas nuestras tienen muy corta durabilidad, salvo algunas que son como casi política de Estado, pero en su mayoría son de corto tiempo, dependen a veces casi de los gobernantes, porque están inscritas en esa lógica, pero además que no resuelven el problema del conjunto de la población, sino de los sectores más necesitados, se supone, ¿no? Entonces, fíjense que ese sistema llamado asistencialista, que se agencia a través de la política pública, es propio del Estado neoliberal, no del estado de bienestar. De hecho, es contrario al estado de bienestar y en ocasiones tendemos a confundirlo. Es un gran riesgo. No debemos confundir eso. Son formas de decisión, son formas de racionalidad muy distintas y asistencialismo no es estado de bienestar. Asistencialismo es neoliberalismo puro. Dejo ahí, como les digo, pues esto es materia de todo el curso, pero digamos, se supone, hablando de toma de decisiones, que yo justamente tomé la decisión a partir de sus mismas participación en una encuesta que hice para finalmente en este curso abordar el tema del que nos hemos venido ocupando. Evidentemente eso implica unas pérdidas, unas renuncias a algunas otras cosas, unos sacrificios a algunas cosas, como el haber podido en tiempos normales hablar un poco más a lo largo y ancho de las políticas públicas, pero en términos generales el curso como está planeado consiste en desarrollar obviamente a un paso un poco más progresivo, más lento, este material de André Noerrot, que es el texto guía, siempre lo es, en mostrarnos contextos históricos que me parece que de alguna forma u otra, al habernos ocupado del tema de la pandemia, hemos mencionado eso. Y eso sí, que es lo que no tenemos acá, se ocupa sobre todo el programa de políticas públicas de mostrar los casos más urgentes del mundo globalizado en materia de política pública, como cuáles, lo sabemos, ¿no? Problema ambiental que tiene que ver con el calentamiento global, el tema de la alimentación, que desde mucho antes de la pandemia ya venía siendo un problema global, unos impactos muy importantes, el tema del agua, que hoy es el centro, debe ser el centro de las agendas públicas, que sabemos que estamos justamente en una crisis del agua, y el tema de la pobreza, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo globalizado.
Es decir, básicamente lo que hace el programa en términos de lo que ya les he mencionado y esa fase aplicativa que estudia problemas específicos es ubicar lo más urgente de los llamados objetivos de desarrollo sostenible, que es nuestra agenda, ¿cierto? Que es la agenda pública común. Nuestra agenda de política pública común en términos del mundo globalizado se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si ustedes entran allá, pues se dan cuenta de que hay 17 objetivos. Cada uno de ellos pues tiene algunos mecanismos, algunas sugerencias, en fin. Lo que yo hago en el curso básicamente es ocuparme de 4 de ellos que me parecen centrales y mirar experiencias y apoyarlo un poco a partir de algunos autores pues que se ocupan de realizar reflexiones y apuntes sobre esos 4 problemas que les he mencionado. Hasta ahí llegaría yo. Esto es una síntesis muy rápida pues de algo que es más extenso, pero recibo sus comentarios. Profe, muchas gracias pues como por las claridades que nos brindas frente al texto. Creo también pues que el texto sí es claro como en mencionar este desarrollo de las políticas públicas, que me parece pues que en Colombia, como pues usted lo menciona, pues se da, o como ya lo hemos mencionado pues como durante todo el curso, eh, este ideal, digamos, no se cumple. eh, bueno, y en muchos países pues no se cumple como este ideal, y siempre pues hay como una historia como de que es más bien unas formas autoritarias, como lo nombra pues el texto, como de top down, siempre de arriba hacia abajo, sin tomar en cuenta como a los actores sociales que serían pues los beneficiarios, los destinatarios de estas políticas públicas, y serían pues ser ellos como al fin quienes, no quienes determinen, pero sí quienes tengan una voz para poder tomar unas decisiones, para también hacer como una identificación del problema, que me parece pues como también una situación como delicada, que en una identificación del problema pues no se tenga en cuenta precisamente la población que está siendo afectada por ese mismo, ¿cierto? Que es más como una mirada de un éxtimo que determina cuál es la situación, cuál cree que es la necesidad abordada, y a partir de eso cuál cree que sería pues como la solución. Entonces sí me parece pues como muy importante el texto para tener en cuenta, eh, para poder, sí, para nosotros tener en cuenta como en el momento en que podamos, digamos, acercarnos a este componente pues como de la sociedad. Y nuevamente, pues como muchas gracias por aclararnos y explicar pues como de manera concreta este tema de las políticas públicas. Gracias, Natalie. Sí, pues en realidad les digo, sí es un tema amplio, pero entonces insisto en que de los textos, al menos que hay en la base bibliográfica, no en la que ustedes tienen, porque ustedes tienen una base bibliográfica del curso que desarrollamos, sino en general, pues de la materia de política pública, ese que les paso me parece que es un texto muy útil, porque es un texto con un lenguaje pues técnico, a la vez también sencillo, con algunos ejemplos, y estoy seguro de que si después ustedes lo requieren ya en su ejercicio práctico, en su ejercicio profesional, pueden usarlo y les va a ser muy útil. De todas maneras, si necesitan alguna otra información complementaria, ya quienes de pronto se desempeñan un poco más en el campo, también me lo pueden hacer saber y yo les puedo enviar una bibliografía pues, que quizá pueda complementar este tema. Profe, yo quería hacer como una pregunta, o sea, lo que uno del desconocimiento y en la calle escuchaba de establecer ciertos temas o ciertos beneficios para la comunidad como política pública, o la idea que yo tenía de eso,
lo que he tomado pues como de la experiencia en campo y todo eso, es totalmente diferente a lo que usted nos enseñó en este seminario. Pues eso está muy lejos de lo que para el común de la sociedad es una política pública. Si ahorita en este momento a mí me preguntaran si es viable establecer tantos servicios o establecer ciertos temas como política pública en nuestra sociedad o, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, viéndolo de ahora desde la luz, pues, como de los textos y desde la información que usted nos ha pasado, pues yo diría que no. ¿Por qué? Entonces, la pregunta es, si tantas personas no sé, en los planes de ordenamiento territorial y porque tantas personas que ya han pasado por este tipo de programas tienen la información que usted nos ha pasado, siguen estableciendo políticas públicas que uno sabe que realmente no cumplen con el título de política pública. Sí, así es, Diana. Tristemente así es, ¿no? Pero hay varias cosas pues en tu comentario. Fíjate, de un lado, lo que tenemos es que, porque uno diría, bueno, pues preferible que no hayan políticas públicas si con ellas lo que se hace es desviar recursos, por ejemplo, corrupción que tenemos, o si con ella finalmente no se resuelven los problemas, o si se convierte más bien en una herramienta de exclusión y de control. Pero fíjate que en el mundo neoliberal, la expresión del Estado es a través de las políticas públicas. Es por eso también que cuando decae el llamado estado de bienestar, se fortalece el campo de las políticas públicas, porque la única forma en la que intervienen los estados hoy se llaman políticas públicas. Es decir, si no hay política pública es porque no hay estado. No hay estado porque el estado no tiene otra opción de manifestarse. O sea, el estado de hoy, insisto, como no se manifiesta bajo la racionalidad de la oferta, pues el Estado no va a estar presente ni en una escuela ni en un hospital, sino en políticas públicas focalizadas, que pueden traducirse en educación o en salud, sí, pero focalizadas. Entonces, pues casi que uno diría, uno está ahí entre la espada y la pared. Si no tengo políticas públicas, hay ausencia del Estado. Si hay políticas públicas, se supone que hay presencia del Estado. Lo que habría que ver es si la presencia es efectiva o no lo es. Pero en ese panorama, que es muy oscuro, de todas formas tenemos una potencialidad y es la de lograr que cada vez más las comunidades se empoderen de las políticas públicas como mecanismo para intervenir en sus problemas. Como elemento, en términos, digamos, teóricos, como herramienta, la política pública se puede agenciar de abajo arriba, como bien lo veíamos en el mismo André Noé Roth. Lo que pasa es que quizá lo que nos hace falta hoy es lograr que haya un agente intermedio que logre hacer que las demandas de la comunidad transiten tanto hacia el lenguaje un poco más especializado de la política pública como hacia las agendas públicas. ¿Quiénes serían? Yo diría que ustedes, es decir, quienes trabajan con la comunidad. A lo que me refiero es que no podemos caer en el descontento de decir, ah, no, como las políticas públicas no funcionan, pues entonces no, pues desentendámonos, ¿no? O dejémosle eso al Estado, o hagamos caso omiso. ¿Por qué? Porque si dejamos ese vacío, lo que va a hacer el Estado, pues es lo que ha hecho, tomar decisiones de manera unilateral, o sea, bajo esa racionalidad absoluta y bajo esa lógica del top-down, de arriba abajo. Entonces, la idea es cada vez copar más ese campo para que la decisión del Estado deba contar necesariamente con los públicos a los cuales se dirige. ¿En qué se traduce eso hoy? Se traduce en que las consultas previas han dado cierto resultado. Tenemos comunidades que han evitado que entren las transnacionales a explotar recursos mineroenergéticos. Que esto está en todo un drama, ¿no? Porque dicen que la soberanía de la comunidad no puede estar por encima de la soberanía del Estado. Está en un debate, pero el solo hecho de que por lo menos estén frenados ciertos ingresos del capital a esas regiones muestra que hay un cierto efecto. Yo creo que en realidad como herramienta, si hay unos agentes que que dirijan un poco más la herramienta de la política pública a las comunidades y que permitan que a través de ella
logren transitar sus problemas a la agenda pública y la toma de decisiones, podemos hacer un ejercicio interesante. Lo que pasa es que esto requiere no solo de ese primer paso, sino que requiere de un ejercicio constante en donde las comunidades además hacen un monitoreo a la implementación para garantizar que sobre todo los recursos no se desvíen hacia la corrupción, que es lo que ocurre. Yo creo que la herramienta sí es potente, incluso como les decía al principio, desde mi concepción, la herramienta más potente de intervención psicosocial que tenemos hoy se llama políticas públicas, porque las demás no pueden tener el mismo alcance. ¿Sí? Pueden ser efectivas, pueden ser exitosas, pueden ser interesantes, pueden tener mucho de lo propio de las culturas de las comunidades, pero no logran sostenerse a largo plazo. Lo que le da esa sostenibilidad es que esto pueda traducirse en materia de política pública. Entonces la herramienta, dado que no hay otra, ¿cierto? Es muy importante para las intervenciones que realiza el Estado en materia psicosocial. Es muy importante, porque es la manera en la que se expresa el Estado o no se expresa, ¿no? Entonces, insisto, no podemos dejar ese campo ahí libre para que venga el Estado y el capital a hacer lo que quiere. Y dos, no hay otra forma. O sea, el punto es que bajo la racionalidad neoliberal no hay ninguna otra forma. No nos podemos, si nosotros vamos a seguir peleando porque el Estado vuelva al modelo de la oferta de servicios, o sea, para que ponga hospitales, para que haga escuelas, muy difícil porque no es la racionalidad neoliberal. Entonces, desafortunadamente, bajo ese modelo es la herramienta que tenemos. Lo que necesitamos es traerla de ese lugar en donde está, que es el lugar de expertos y políticos, y acercarla lo que más se pueda a las comunidades. Esa es la tarea que tenemos. Y en varios casos ya comienzan a verse resultados interesantes. Entonces creo que es un poco hacia allá que tendríamos que dirigir el ejercicio.